Buenas y santas. Estamos acá en lo que sería el segundo episodio de Filosofía el lado B. Estamos muy contentos con este proyecto. El primer episodio y sus repercusiones nos han hecho muy felices, así que hemos decidido seguir. Y hoy vamos a hablar en particular de un episodio, si se quiere, muy divertido de la historia de la filosofía contemporánea, medio farandulesco, muy reciente, muy difundido, que es la pelea que hubo entre Ludwig Wittgenstein y Karl Popper en una exposición que es invitado a dar Popper en el Club de Ciencias Morales de Cambridge, dirigido por Wittgenstein. Vamos a hablar primero un poquito de la vida de cada personaje, muy brevemente, porque además creo que cada una de estas vidas admitiría un episodio para sí misma. Así es. Pero vamos a introducirla muy brevemente para tener algún contexto y vamos a contar un poco la anécdota, que es realmente interesante y divertida. Bueno, les recuerdo, nosotros somos Nicolás Abadiker, quienes habla, y Martín Esteves. Somos parte de la carrera de Filosofía de la Universidad Nacional de Tucumán y vamos a hacer este segundo episodio de este espacio informal, un poco para transmitir un poco la filosofía y también los personajes que están por detrás de ella, ¿no? Así que hoy vamos a tratar de divertirnos un poco en la medida de lo posible y también ilustrarnos un poco. Nosotros hemos tenido que releer un poquito también de esta anécdota interesante y después vamos a ver un poco el costado filosófico que también tiene, ¿no? No sé si querés que empecemos a hablar de quién fue Karl Popper. Bien, sí, yo creo que sí. Es la mejor introducción. Bueno, muchos quizá lo conozcan. Se lo conoce principalmente por dos cosas, Popper, por su aporte en la epistemología. Popper es un clásico, digamos, de la filosofía de la ciencia contemporánea. Se considera a sí mismo una especie de superador del positivismo lógico o la filosofía del Círculo de Viena, del cual él formó parte brevemente, o en realidad era como un miembro crítico, digamos, y secundario del Círculo de Viena, pero fue muy crítico del mismo y, bueno, formuló un poco lo que él llamó la teoría crítica, pero que fundamentalmente tiene que ver con la idea de refutacionismo, de falsacionismo, y su relación también con el método hipotético deductivo. Entonces, y a lo vez un clásico, digo, porque casi todos los grandes epistemólogos post-popperianos son críticos de Popper. Un poco Kuhn, que quizá el que más lo ningunea a Popper y no lo menciona casi nunca, pero particularmente Lakatos ha sido discípulo crítico de Popper. Feyerabend escribe contra Popper, escribe literalmente contra el método y contra el racionalismo, en fin, y principalmente la figura que ataca es la de Popper. De modo que es un clásico, ¿no? Que por ahí muchos de ustedes ya lo han conocido, algunas de sus ideas. Y por otro lado también es conocido porque es uno de los gurús del liberalismo, principalmente político, pero también económico, ¿no? De hecho, en la época en que ocurre este evento, en 1946, apenas había recién publicado Popper su gran obra en esa línea, que es La Sociedad Abierta y sus enemigos, ¿no? La sociedad abierta, como diciendo, la sociedad democrático-liberal, ¿no? Bueno, contando un poquito de la biografía, vamos a tratar de ser breves. Nace en 1902, es más o menos contemporáneo de Borges, que es de 1899, y muere en 1994, ¿no? Nace en Viena, justo le toca su adolescencia en la época donde Viena se viene abajo completamente, Austria en general, porque bueno, le toca la Primera Guerra Mundial, pasa de ser uno de los centros del Imperio Austrohúngaro a ser una zona totalmente devastada, donde no había por momentos electricidad, hacía mucho frío, obviamente es un lugar donde nieva, etc. Y la gente cortaba árboles en la calle para poder guarecerse. Y de hecho la familia de Popper queda muy empobrecida, una familia de clase media, el padre abogado, y tiene que salir de adolescente ya a trabajar Popper, ¿no? Carlitos, digamos, tiene que ir a trabajar. Y trabaja, consigue trabajo en la clínica infantil del doctor Alfred Adler, que es uno de los seguidores de Freud, digamos un discípulo no ortodoxo de Freud. Famoso, por ejemplo, le decían Quesito, no, digo, perdón, Quesito Adler, es uno de los que propone la noción de sentimiento de inferioridad, que quedó en la cultura, entre otras. No era muy reconocido por el propio Freud, digamos, pero
Popper tenía aprovecho para decirlo en general, como una cualidad, lo digo un poco en serio, un poco en broma, medio traidora. Tampoco es que uno tenga que tener una fidelidad. No, claro. Pero Popper, bueno, fue un gran crítico del psicoanálisis después de trabajar con el psicoanálisis. Fue un gran crítico del marxismo después de haber tenido también en esta misma época una militancia socialista y brevemente incluso comunista. Y fue miembro del Círculo de Viena, al que también criticó duramente y quizá para algunos del Círculo de Viena exageradamente, como diciendo, como queriendo separarse, cuando en realidad sus filosofías no eran tan distintas vistas. Estoy pensando en Alfred Ehr, ¿no? Que lo considera medio como diciendo, bueno, tampoco era tan distinto como para que se separe así tan tajantemente, como dice, yo no soy un positivista lógico. Bueno, un poco tenía esa cosa de que mejor no invitarlo a Popper si no quería que después te critique, porque a donde estaba, después, bueno, recordemos que el falsacionismo es un criterio, digamos, para distinguir la ciencia de la pseudociencia, que él lo inventó, según cuenta, para mostrar que el marxismo es una pseudociencia y que el psicoanálisis es una pseudociencia. Por eso digo esto de que donde estuvo salió muy crítico de ahí, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, hace su doctorado en filosofía, no consigue un trabajo acorde digamos, tenía siendo profesor de secundario de materias como física y matemática en Austria, y después, bueno, viene lo que todos sabemos, que es se avecinaba la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Austria es el país que primero anexa a Alemania y lo anexa incluso voluntariamente, no mediante una invasión. Como que Austria se consideraba como una especie de desprendimiento de Alemania, y entonces, bueno, Popper no era practicante del judaísmo, pero venía de una familia judía que se había convertido en realidad al protestantismo antes de su nacimiento. Algo muy similar a lo que vamos a ver después con Wittgenstein, tal cual. En eso se parecen mucho, aparte los dos son de Viena, ¿no? Tienen varios ahí puntitos en común. Totalmente, sí. Lo cual, increíblemente, en vez de facilitar su cercanía, facilitaba su enemistad, ¿no? Sí, yo creo que es como se dice en la política también, uno con el que más pelea es con el que tiene linterna. Exactamente, sí, y en este caso al menos es un caso de ese tipo, ¿no? La cosa es que, bueno, en el medio fue, como dije, miembro del Círculo de Viena, un miembro secundario, digamos, como que le permitían participar. Otro miembro de la misma época era Quine, y otro el propio Alfred Ehr, que sí adopta esa filosofía y es el que la lleva a Inglaterra, ¿no? El que la hace después finalmente de fama mundial. Pero eran como ajenos, ¿no? Los principales eran Schlick, Carnap, etcétera, ¿no? Y bueno, en vísperas en 1937, cuando ya se veía que la derecha avanzaba mucho en Austria, una derecha pro-nazi, decide irse a vivir a Nueva Zelanda, célebre ahora en estos días porque jugó el partido con Costa Rica y perdió y quedó fuera del Mundial. Bueno, fue a la Universidad de Nueva Zelanda, el primer cargo, por otro lado, universitario de Popper, y tuvo toda la Segunda Guerra Mundial viviendo en Nueva Zelanda, lejos, y ahí desarrollando las ideas que van a convertirse en su primer... No es su primer gran obra, porque hubo una obra previa, ya lo menciono, pero estoy contando Popper un poco hasta la época en que ha sido, en 1946, la de la anécdota, ¿no? La Sociedad Abierta y sus enemigos, que justamente la empieza a escribir el día que efectivamente Alemania anexa a Austria. Entonces dijo, no, tengo que escribir esto, digamos, ¿cuál es la idea un poco? De que hay ciertas filosofías que llevan a estados totalitarios y antiliberales. Y él las rastrea no solo en su contemporaneidad, sino en su origen antiguo incluso, en Heráclito, en Platón, llegar a Hegel, a Marx, etcétera, ¿no? Sí, un planteo sumamente interesante. Sí. Por ahí muy cuestionado, vos que estás en filosofía antigua como ayudante, muy cuestionado desde los estudiosos de la filosofía antigua, ¿no? Pero interesante, sinceramente. Sí, lo que creo es que por ahí, más que echarle la culpa a los antiguos, yo le echaría la culpa a las malas lecturas de los antiguos. Claro. Sí hay ciertas cosas en las que uno puede entender cierto... digamos, hay una aristocracia en la antigüedad, pero es una aristocracia del espíritu, que no es lo mismo que hablar de una, digamos, de alguien de una superioridad más o económica o racial, sino que los griegos tenían partían de la base de que todos podíamos buscar esa aristocracia. Claro, y de todas formas,
dos pequeñas aclaraciones. En realidad más lo toma por el lado del historicismo que por el lado, digamos, del elitismo, por decirlo de alguna manera. Pero por otro lado no era para explicar solo el nazismo, era para explicar todas las filosofías totalitarias, que él incluía el comunismo, ¿no? Sí. O sea, él incluía al fascismo italiano, al nazismo, al comunismo, o sea, filosofía, digamos, donde básicamente, por un lado, el Estado es el centro de la vida y el individuo es como un medio para el Estado, pero también la idea de que, de alguna manera, el desarrollo de la historia va a llevar sí o sí a que ganemos nosotros, digamos, el grupo, que sea el nazi, el fascista, el comunista. En Sí. Marx está claramente la idea de que hay un triunfo inevitable del comunismo. Claro, y particularmente de la clase obrera, que obviamente deja de ser una clase obrera en el comunismo, deja de ser una clase. Claro. Y en Hegel hay un poco una idea similar. Entonces, esas ideas que eran muy, efectivamente, muy presentes en... Sí, que por ahí están arraigadas en la noción de polis, de Claro. cómo el individuo es parte de un organismo funcional mucho más grande y que su vida está ordenada atrás de esa polis, que si se lo lleva, si se contempla la polis como lo que hoy conocemos como Estado, sí Claro. es claramente, digamos... Atinado. Sí. Sí, sí. Y bueno, y después la otra obra, a ver, un poco yo creo que cuando lo invitan a Popper, ya vamos a hablar un poquito de eso, pensaban en que Popper iba a hablar algo de esto. Y Popper no dice, no, yo voy a pelear con Wittgenstein. Y bueno, simplemente mencionar que también otra de sus grandes obras, aunque había pasado desapercibida en Inglaterra, al menos hasta ese momento, La lógica del descubrimiento científico, una obra temprana, creo que fue del 34, o sea, Popper tenía 32 años, y la publica la editorial del Círculo de Viena, ¿no? Que eso muestra que efectivamente, visto desde ellos, él no era un enemigo. Claro. Visto desde Popper, sí lo fue. Bueno, no sé, más o menos. Después hay muchas otras cosas de Popper, pero un poco contar hasta ese momento, así no se alarga tanto. Se alarga. Bueno, yo voy a encarar un poquito la vida de Wittgenstein. El profe va a ir metiendo las cucharas y correcciones pertinentes. Pero bueno, Wittgenstein y Popper tienen una vida en la que encontramos ciertos puntos de convergencia y encontramos también contraposiciones. Wittgenstein, distinto de Popper, venía de una familia ultra rica, pero ultra, o sea, hay rumores, obviamente la fuente es dudosa, pero se dice que la donación que hace Wittgenstein para poder, digamos, permitir que sus hermanas escapen en la Segunda Guerra Mundial era una suma tan grande que les permite mantener el frente de batalla por mucho tiempo a la Alemania nazi. O sea, ya llegamos a eso, pero... sí, dicen que, perdón, ¿no? Sí. Se supone que es la más rica de Austria, la familia Wittgenstein, y una de las más ricas de Europa en ese momento. Sí, sí, aclaremos de paso, por negocios en la industria del acero, ¿no? Sí. Que dicho sea de paso, el padre de Wittgenstein no es que heredó una gran fortuna, ni mucho menos, sino que la hizo realmente él. Sí. Tenían un palacio, o sea, esto para dimensionar más o menos el hogar de Wittgenstein. Tenían un palacio muy famoso, el Palacio de los Wittgenstein, por el cual desfilaban personalidades alucinantes, o sea que hoy, digamos, encontramos en los libros de historia de la música, por ejemplo, compositores de altísimo nivel. El poder adquisitivo que tenía Wittgenstein es realmente grande, no era solo rico, era ultra rico. Así es. Y, a ver, bueno, Wittgenstein tenía muchísimos hermanos, era el menor de los hermanos hombres, y se ve que al principio no mostraba como grandes cualidades para el mundo académico, porque él, después de recibir un poco de educación en casa, es enviado a una escuela secundaria que es ahora me olvidé el nombre, la Real, o sea, vos tenés un nombre dos modalidades, medio alemán, ¿no? Sí, vos tenés dos modalidades en el sistema educativo alemán. Uno está más abocado a la parte académica y humanística, y otro que está más abocado a la parte técnica económica. Y a Wittgenstein va a la Real Strauss, algo así se llama. Digamos, lo mandan a la parte técnica. La parte técnica, exactamente. Mientras que, por ejemplo, su hermano Paul, también conocido, que es conocido como pianista, fue al Gymnasium, que es la formación más humanista. Así es.
Bueno, un sí. pequeño dato de color, prácticamente se supone que fue compañero o al menos asistió a la misma escuela que Hitler, De en hecho, la primaria, creo. sí, de hecho, algunos así intérpretes medio tirados de los pelos, ¿no? Pero dicen que parece en Milucho un pasaje en el que habla de un niño judío del cual que tenía de compañero del cual tenía como cierto recelo todo el grupo, que Ujú. tenía un carácter particular y todas estas descripciones a algunos Apuntan a que era Wittgenstein. apuntan a que era Wittgenstein. Aclaremos de paso, ¿no? Ya que estamos, porque en realidad ni Popper ni Wittgenstein practicaban el No, judaísmo. Y eran creyentes, ¿no? Por otro lado, por lo menos sí, Wittgenstein claramente, sí. que en el visto de la perspectiva del nazismo, o sea, de la del propio Hitler, eso no tenía ninguna importancia. La sangre judía para Hitler era el problema, o sea que vos podías haberte convertido 4 generaciones atrás Y seguías y teniendo. seguías teniendo sangre judía y por lo tanto eras despreciable y digno Sí, de las peores, del peor destino, ¿no? exactamente, exactamente. Por eso Bueno, las hermanas de Wittgenstein tienen que huir, Popper también, etcétera, ¿no? exactamente. Bueno, de hecho, Paul huye antes o sea, Paul Wittgenstein. cuando ya se la veía venir, Claro. huye a Estados Claro, es Unidos. que en Austria es donde primero se la vio venir. Exactamente. Bueno, Hitler era también Y austríaco y era sí, vienés. Y bueno, Wittgenstein era el menor de sus cuando hermanos nació varones. era el Cuando menor. nació era el menor. este, pero, pero de sus hermanos varones era el menor. Y él va a estudiar, digamos, va orientando toda su carrera hacia la parte técnica comercial. De hecho, él luego va a estudiar a Manchester ingeniería porque estaba en boga la ingeniería aeronáutica. Y A mí lo que me resulta curioso, no solo de eso, que te voy a agregar una cosita, es que era un tipo que realmente no se satisfacía, no se conformaba, existencialmente me refiero, y capaz que venía algo de familia, ¿no? Porque al pasar, digo, 3 de los 4 hermanos varones se se suicida. suicidaron, incluso jóvenes, ¿no? De por una familia que la riqueza no tenía ninguna importancia. Bueno, ya digo algo de eso, pero quería mencionar con respecto a que él desarrolla un motor para aviones que era avanzadísimo para la época, o sea, tenía un gran futuro como ingeniero, no era un ingeniero más... lo cual de por sí es raro con alguien que después se dedica a las humanidades que sea realmente bueno en eso, Claro. pero eso no le conformó en absoluto. Es más, tras la ingeniería se empezó a interesar por los fundamentos de la matemática y tras eso pasa a filosofía. Pero lo que quería comentar es que hubo 3 o 4 cosas en la vida de Wittgenstein que quizá hubieran dado sentido a una vida fuertemente, en una vida de una persona normal. Digamos, por ejemplo, que soy muy bueno en ingeniería aeronáutica, que estaba desarrollando motores cuando recién arrancaba la industria, ¿no? Estamos hablando de la primera, digamos, de la segunda década del siglo XX, ¿no? En realidad, el avión, los primer motor, que ni siquiera era un motor, era de 1904, si no recuerdo, o algo así, Claro. de los hermanos Wright. Después, perdón que adelante un poco en esto, pero después, bueno, cuando muere el padre, etcétera, y tienen que recibir la herencia, él renuncia tajantemente a la herencia, o sea, no quiere ser rico, pero tajantemente al punto de que no tenía un peso No tenía literalmente. dónde caer muerto, sí, Claro, sí. o sea, no es que renuncia a la gran mayoría, renuncia a toda. La fortuna era, no sé, algo así como. No, no me acuerdo, tengo miedo de tirar cifras, pero algo así como 800 millones de dólares de esa época. Claro, O claro, sea, sí, sí, era sí. Una locura de dinero. descomunal. Sí, sí. No, y pues uno podría decir, bueno, no quiero ser rico, no me interesa eso, me quedo con $100.000, qué sé yo, no sé, como para vivir tranquilo. No, me quiero con nada, ¿no? Nada, Me nada. acuerdo, por ejemplo, que se tenía que juntar con Russell más adelante para discutir el tractato. Él le quería mostrar el tractato, Russell no lo había leído. Tractato lo escribe mientras estaba en las trincheras, De la guerra mundial. de la Primera Guerra Mundial. Y no tenía plata para el pasaje a ese nivel. Y otra, perdón que adelante un poco, pero otra cosa es que cuando le empieza a ir muy bien en filosofía a Wittgenstein, a punto de que Russell, que era ya un maestro reconocido, lo empieza él mismo a patrocinar, de hecho él es el que está tras la publicación del Tractatus, Russell el que consigue publicarlo. También deja de pronto, pasa 1914, empieza la Primera Guerra Mundial, y Wittgenstein no solo deja la filosofía, digamos, los estudios académicos de filosofía, sino que es el primero en alistarse y pedir especialmente estar en la primera fila. Sí, sí, O sea, sí. como diciendo, si me Y no muero solo- mejor, digamos, en la primera. Sí, y no solo, eso no solo lo hace, digamos, a ver, en la Primera Guerra Mundial, el frente
si se quiere, occidental, digamos, austríaco, o sea, el choque con Francia, era más una guerra de trincheras, o sea, de pequeños avances, de a poco y muy trabada y no tan frente a frente. Claro. En cambio, en el enfrentamiento oriental con la parte rusa, era a campo abierto. El nivel de peligro que se corría en ese tipo de enfrentamientos era totalmente distinto y mucho mayor. O sea, Wittgenstein pide ir a un lugar donde la muerte estaba muy a la cara. Bueno, de hecho, muy condecorado, además, lo hace muy bien. Se ve que como que de alguna manera la tentación de morirse, y quizá de morirse heroicamente, visto de su patria, era una tentación mucho más fuerte que la vida académica exitosa, o la vida de un ingeniero, o la vida de un rico, ¿no? De otras cosas con las que habitualmente la gente está más o menos conforme en su vida, ¿no? O incluso se siente hasta exitoso. Totalmente. Y bueno, hablando de ese peligro, que finalmente es capturado y termina de escribir el Tractatus, capturado, digamos, como prisionero. Por eso también la dificultad de mandárselo a Russell, y después finalmente de que ir a discutirlo con Russell, que era su... Bueno, finalmente lo logra, ¿no? Pero era su intención. En realidad Russell le termina pagando el pasaje. Como Wittgenstein no aceptaba eso, que era muy terco y muy orgulloso, lo que pasa es que Russell, Wittgenstein había dejado sus muebles en Cambridge, ¿no? Y se fue de un día al otro. Y sus muebles eran unos muebles espectaculares, dice Russell, que nunca tuvo mejores muebles en su vida. Entonces, para que Wittgenstein le permita pagarle, no hablemos de que viva, ¿no? El pasaje de ida y vuelta, para discutir, Russell dice, bueno, te compro los muebles. O no sé de quién fue la idea. La cosa es que Russell, que quería hacer un favor, dice, al final terminé favorecido yo, porque nunca tuve muebles mejores en mi vida que los muebles estos tradicionales, medio de la realeza que había dejado Wittgenstein en Cambridge, ¿no? Bien. Bueno, como para unir un poco los puntos, porque como verán, nos podemos ir mucho. Y nos apasiona. La vida de Wittgenstein es claramente apasionante. Bueno, Wittgenstein va a estudiar, después de recibirse, entre comillas, del secundario, va a estudiar aeronáutica como ya dijo el profe, con grandes méritos. Va a estudiar ingeniería, y ahí es donde él se empieza a preocupar por los problemas de los principios de la matemática, y ahí es donde él entra en contacto con dos pensadores muy resonantes de la época y muy importantes, que son Gottlob Frege, que es alemán, y Bertrand Russell. Y bueno, Frege es el que lo invita lo impulsa a ir a estudiar a Cambridge con Russell. Y bueno, ahí es donde Wittgenstein tiene donde empieza la carrera filosófica de Wittgenstein en Cambridge con Russell, que rápidamente, o sea, al poco tiempo de estar tomando clases con Russell, muchos de sus compañeros pasan a ser sus alumnos. El propio Russell incluso empieza, digamos, a tener otro tipo de consideración. Claramente, diría que como un igual para con Wittgenstein. Sí, totalmente. Y bueno, hay una pequeña anécdota linda ahí que la cuenta Russell, que Wittgenstein era un tipo realmente raro, ¿no? Entonces le dice, el primer día nomás creo que le dice, mire, yo la verdad que no sé qué hago acá, no sé si sirvo para esto o no. Entonces Russell le dice, bueno, hagamos una cosa, escriba un pequeño ensayo sobre alguna idea cualquiera que tenga, y se lo veo y le contesto. Dale, escribe Wittgenstein ese ensayito, no sé, capaz que era una paginita. Dice Russell, leí la primera frase y le contesté no, porque Wittgenstein le había dicho, no, quiero saber si soy un estúpido o si vale no tanto. La pena, claro, así era, ese nivel de baja autoestima, ¿no? Y Russell le dice, no, usted no es ningún estúpido, usted debe seguir filosofía. O sea, dedicarse a la filosofía como modo de vida, no la carrera, sino puede ser un filósofo, ¿no? Pero eso con una frase nomás que lee de Wittgenstein, ¿no? Porque cada frase de Wittgenstein tiene mucho peso, como sabemos todos los que hemos tenido que estudiarlo. Como en el Tractatus. Exactamente. ¿no? Bueno, sí, el estudio de Wittgenstein genera esa pasión justamente por esa profundidad, no sé si profundidad, sino por el peso de cada una de sus sentencias, digamos. Claro. Y bueno, Wittgenstein en este proceso, para hacerla corta, él va evolucionando,
y escribe en este, digamos, mitad en Cambridge, mitad en las trincheras de la Segunda Guerra Mundial. Él escribe uno de los libros más importantes de la historia de la filosofía, que es un librito muy cortito de 75 páginas, escrito en sentencias enumeradas, muy cortitas, que es el Tractatus Lógico-Filosófico, que es, como dice el nombre en latín, un tratado sobre lógica y filosofía, que después va un poco más allá que solo lógica y filosofía, pero... Sí. Bueno, filosofía es amplio, ¿no? Sí. De paso, como un dato de color también ahí, para el que estudió en algún nivel de su educación lógica, las tablas de verdad las inventa Wittgenstein al pasar en el Tractatus, ¿no? Sí. Y bueno, escribe uno de los libros más importantes de la historia del pensamiento occidental en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. De hecho, él usa su influencia adinerada, como ya dijimos, para estar en los frentes de batalla más encarnizados, pero las pocas licencias que pedía, y por supuesto se las concedían, era para seguir escribiendo el Tractatus, o para ir puliendo el Tractatus, que lo termina de escribir. Se ve que en algún momento... En la cárcel de Monte Cassino en exactamente, Italia. Sí, mientras era prisionero, al cual, imagínate, le costaba conseguir tinta siquiera y papel para seguirlo, ¿no? Sí, bueno, hay todo, también sería otro momento lindo para pensar y encarar la Primera Guerra Mundial. Se escriben cosas fantásticas como El Señor de los Anillos que escribe Tolkien. Él lo escribe en la Primera Guerra Mundial y es una locura. Sí. Bueno, y después de ese proceso, él, una vez presentado el Tractatus, dicho así, resumiéndolo muy rápidamente, es como un rapero que termina la batalla de freestyle y suelta el micrófono. Claro. Wittgenstein hace eso. Termina el Tractatus diciendo que todos los problemas de la filosofía quedaban resueltos con el Tractatus, y se va. Sí, y abandona la filosofía. Claro, y más que resuelto en el sentido más bien de disueltos, ¿no? Claro. En realidad, porque se muestra que eso tiene que ver con la anécdota después, que no son problemas legítimos, sino que están vinculados a un mal uso del lenguaje y particularmente de la lógica subyacente al lenguaje. Es no entender cómo funciona el lenguaje. Exacto. O sea, los problemas filosóficos son embrollos que nos armamos mentalmente por no entender cómo funciona el lenguaje. Así es. Y y esto tiene que ver, estos embrollos tienen que ver con que nosotros nos servimos del lenguaje como herramienta para el pensamiento. Claro. Y fíjate que la última frase, que es muy elocuente, en sí misma y en relación a su vida, la última frase del tratado es algo así como, depende de la traducción, pero de lo que no se puede hablar hay que callar, o es mejor callar, depende de la traducción. Es decir, hay dar a entender que hay cosas más profundas, y además que las importantes son más profundas, por ejemplo, el sentido de la vida, los valores, etcétera, pero de esas no se puede hablar porque la lógica del lenguaje no permite hablar de eso. Entonces, sobre eso hay que hacer silencio. Y el silencio incluso como una actitud de vida, ¿no? Y como una actitud incluso cuasi mística, ¿no? Exactamente. Bueno, lo que dice Ray Monk, que es el biógrafo por excelencia de Wittgenstein, la biografía de Wittgenstein es la escrita por Ray Monk, la pueden buscar porque es casi una biografía novelada y es hermosa. Sí. Lo que dice Ray Monk es que probablemente su pasaje por la Primera Guerra Mundial es lo que le da ese pequeño viraje sobre el final del Tractatus, en donde empieza a contemplar temas más pesados como la ética, el sentido de la vida. Claro. O sea, no el viraje, sino que él hable o aborde esos temas desde la perspectiva planteada en el Tractatus. Dice Raymond que muy probablemente tenga que ver con ese pasaje por la Primera Guerra Mundial en donde estuvo tan en contacto con la muerte y con esos momentos. Pero vaya uno a saber si es así, pero tiene una interpretación posible. Tiene sentido, por lo menos. Sí, y lo que quería contar yo es que en ese momento de que dice hay que callar, él mismo literalmente calla y por eso deja la filosofía, porque dice, ya todo lo que tenía que decir ya lo dije. Y pasa a trabajar en un monasterio
donde creo, no estoy seguro, había voto de silencio y él era como el jardinero del monasterio. O sea, como diciendo, eligió deliberadamente una vida sencilla y sin hablar porque le permitía seguir pensando, entre comillas, pensando, ni siquiera es pensando como lo ve él, ¿no? Sino como sintiendo ese llamado de lo absoluto del cual no se puede hablar, ¿no? Exactamente. O sea que es bien, por lo menos un tiempito, es Sí. bien consecuente con ese final del Tractatus, que es como un final que les está diciendo a sí mismo, bueno, hay que callar y yo callaré, ¿no? Digamos. Exactamente. Y luego, bueno, Wittgenstein, hacemos como un fast forward, tiene como un tiempo de su vida en el que está alejado de la filosofía. En el medio pasan cosas como el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, esto que él deja de lado su fortuna, bueno, eso, o sea, hay como un par de hitos interesantes, como por ejemplo en el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial, él como Popper tenía antecedentes, ancestros judíos, Uh-huh. que se habían cambiado el apellido tras la invasión de Napoleón, si no me equivoco, a Austria, y digamos, por una especie de regla, una Ajá. ley de Napoleón en esa invasión, en el cual su abuelo se termina cambiando el apellido de Sí. Meyer, creo que era, a Wittgenstein. Y bueno, como había dicho recién el profe, digamos, a Hitler no le importaba mucho si te habías cambiado el apellido o no, el problema era Pero sí le importaba genético. la riqueza de los Beatles, sí le venía muy bien. Exactamente, entonces en el surgimiento del nazismo en Austria, las hermanas de Wittgenstein estaban medio atrapadas Sí, sí. en Viena. De hecho, ya las habían instado a salir porque su hermano Paul huye, pero después vuelven a rescatarlas, y para poder rescatarlas pagan una importantísima suma de dinero. Que bueno, como dije recién, parece que sirvió, fue muy útil a la causa nazi. Y bueno, luego... Aclarar, es medio obvio, pero que Wittgenstein no era pro-nazi en absoluto. No, al Era las contrario. circunstancias en que se vio envuelto y bueno. De hecho, Wittgenstein, una de las cosas más interesantes es que él, durante la Segunda Guerra Mundial, se alista a uno de los hospitales digamos, del lado inglés, Sí, o sea, sí. del lado aliado, realiza funciones médicas, y es como bastante importante Sí. su función. Entonces él peleó en las dos guerras para dos bandos distintos, Claro. con funciones opuestas, y en todas fue realmente muy condecorado, o sea, muy alabado. Sí. Como... Claro, se comprometía, era muy intenso y se comprometía mucho con su trabajo, ¿no? Cualquiera sea sea ser soldado, escribir filosofía. Bueno, yo lo que creo, como para ir, porque ya estamos más o menos llegando a la época, él vuelve luego a Cambridge como diciendo, bueno, yo creía que había resuelto todos los problemas, pero se ve que algunas cosas tengo por mejorar, y vuelve y escribe otro sistema filosófico. Sí. Contrapuesto, o que corrige, o que contradice el sistema anterior. Y esto es de los que está expresado en un libro que se publica después de la muerte de Wittgenstein, que es Las investigaciones filosóficas, y que, bueno, yo creo que es de las cosas que marca la grandeza de Wittgenstein, porque es un filósofo que dejó dos grandes sistemas filosóficos en los que a cualquier otro pensador quizás le hubiera llevado más de una vida. Claro. Y hay muchas personas que coinciden en que si uno hace el top 10 de libros de la historia del pensamiento occidental, o top 10 de libros de filosofía, los dos van a estar, tanto el Tractatus como las investigaciones debieran estar. Por lo menos en el del siglo XX seguro. Sí, o sea, yo lo que creo, para redondear un poco y no extenderme tanto en la vida de Wittgenstein, que por ahí merece un episodio aparte, es que es un tipo al cual la grandeza lo buscaba. Yo no sé si él buscaba la grandeza o el éxito. Le rehuía bastante, de hecho. Pero creo que la grandeza lo perseguía a él, al igual que la filosofía. La filosofía lo buscaba Wittgenstein, los filósofos lo buscaban a Wittgenstein. Sí.
Claro, porque Wittgenstein, y ya un poco ya vinculándolo con esta anécdota, tenía un aura, no era simplemente de hecho no era un académico, pero si lo hubiera sido no era simplemente un académico, era alguien que tiene una intensidad y una profundidad para pensar tan grande que casi todos, incluso los que pensaban distinto, lo reconocían y lo buscaban y le tomaban apuntes. Increíblemente gente como Moore, que era más grande que él y que era un gran filósofo también, lo buscaba y le tomaba apuntes. Y de hecho Moore, Wittgenstein por ahí tenía palabras no muy lindas para Moore. No. Bertrand Russell también, que era uno de los más grandes filósofos del siglo XX, filósofo y matemático. La gente del Círculo de Viena, que fue inspirada por Wittgenstein, aunque Wittgenstein siempre los ninguneó bastante, y Carnap, por ejemplo, uno de sus líderes, le tomaba apuntes a Wittgenstein, o sea, iba a charlar con él y le tomaba apuntes, o sea, como que todos eran como discípulos espontáneos de Wittgenstein, aun cuando no pensaran lo mismo. Y de hecho, bromeaba, fue también una colega, digamos, en la época de John Maynard Keynes, el padre del keynesianismo, de una de las teorías económicas, digamos, es que bromeaba que a él lo llamaban Dios, y ahí llegó Dios, así hablaban o sea, estaba como divinizado, que es un poco, quizá irónicamente, el caso de Keynes, lo llamaba ahí viene Dios, qué sé yo, ¿no? Sí, yo creo que, y esto como que lo estaba guardando ya para ahora desembocar en la anécdota, algo también, hay dos cosas que podríamos decir del personaje Wittgenstein que lo rodearon durante toda su vida. Primero es un aura así mística, como de una persona extremadamente especial, rozando lo divino, lo genial, lo perfecto. Y, o sea, que todo el mundo lo veía de esa manera, donde él pasaba, generaba esa sensación. Y después está este asunto de su carácter. O sea, Wittgenstein era conocido por tener un carácter podrido, si se quiere, perdón la palabra, de mierda, en donde... Pensé que el perdón era por podrido, ¿por qué pedir perdón? Ahora ya entendí. Claro. Era por el de mierda. Sí, exactamente. Y la verdad que cualquier registro que hay de haber tenido de otros pensadores que tuvieran contacto con Wittgenstein dan cuenta de ambas cosas. De su carácter horrible y de su aura prodigiosa. Si uno tenía baja autoestima, no convenía charlar con Wittgenstein, ¿no? Porque decía cosas espantosas a gente tan talentosa como Russell o Moore en la cara, ¿no? Por ejemplo, cuando Russell y Moore, para que Wittgenstein pueda unirse a la vida académica, pelean para que le den un doctorado a Wittgenstein en Cambridge, tomando como tesis el tractato, porque Wittgenstein no pensaba escribir nada más. Entonces, bueno, tomemos lo único que hay del tractato, que obviamente no es una tesis doctoral en ningún sentido. Es mucho mejor que una tesis doctoral, pero no es una tesis doctoral, no tiene esa estructura, son un conjunto de frases sueltas. Sí, no un trabajo de investigación propiamente dicho. No, claro, y no cita nunca a nadie, en fin, todas esas cosas un poco tontas quizás que se le piden. Claro, es una antítesis, digamos. Cuando ellos mismos se ponen para tomarle a Wittgenstein, que era digamos como una formalidad, querían que Wittgenstein se incorpore como docente en Cambridge y para eso tenía que doctorarse. Wittgenstein le dice, la verdad, no sé qué hago acá con ustedes y ustedes nunca me van a entender. Eso le dice a sus evaluadores, que encima son sus promotores, y son Wittgenstein y Moore. Perdón, son Russell y Moore. O sea, como decir, quizá uno de los filósofos más grandes del siglo XX, por lo menos Russell y Moore, un filósofo bastante interesante también, ¿no? Sí. Bueno, vamos si querés un poquito a la anécdota. Sí. Cuando él vuelve a Cambridge, una de sus roles era presidir el club de Ciencias Morales. De Ciencias Morales. Hay que ver que Ciencias Morales se entiende en el sentido más amplio, digamos, de humanidades, por decirlo así, ¿no? Exactamente. Y bueno, también es importante hacer notar que él no tenía publicada esta segunda etapa. Solo tenía publicado el Tractatus. Exactamente. Que ese lo ayudó a publicar Russell en su... lo que se presupone un poco es que él ya estaba, digamos, en una etapa distinta de su pensamiento, solo que Popper no podía tener ni idea al respecto. Pero básicamente lo que plantea en el Tractatus es que no existen los problemas filosóficos, sino que son enredos del lenguaje malos entendidos de cómo funciona la lógica del lenguaje. Cosa que Popper no pensaba para nada. Así es. Y tienen la mala idea, digamos, que no debe haber sido de Wittgenstein, porque Popper, insisto, era casi un desconocido, pero ya había vuelto a Inglaterra y había conseguido hace muy poquito tiempo un trabajo
en la que va a ser su gran, digamos, lugar, que es la London School of Economics, ¿no? O sea, en Londres, no tenía el prestigio obviamente ni de Cambridge ni de Oxford, pero era una escuela importante y por eso ahí influyó más por el lado de su liberalismo, porque era una escuela de economía, que por el lado de su epistemología, ¿no? Y lo invitan pensando que va a hablar o bien seguramente de la sociedad abierta y su enemigo, pero le ponen como requisito a Popper. Insisto, Wittgenstein súper famoso, súper admirado, Popper apenas conocido, estaba hace menos de un año en Inglaterra, y le proponen que hable de algún embrollo lingüístico, una cosa así. Esta reunión fue el 25 de octubre de 1946, y Popper fue con todas las ganas de pelearle a Wittgenstein en su propio campo. Popper tenía la idea de que Wittgenstein, a diferencia de todo el resto del mundo, que Wittgenstein era como el antifilósofo al que había que combatir. Probablemente había algunas razones filosóficas de diferencia significativa, pero también había mucho, pareciera, de recelo personal. Recordemos que los dos eran vieneses, que Wittgenstein, si vivió no en la riqueza, fue por decisión propia. Claro, Popper era pobre de verdad. A ojo de Popper probablemente era un cheto aristócrata. Claro. Y él medio que quería ocupar el lugar. Sí, porque había para él siempre había esta cosa de que en Inglaterra, en ese momento Inglaterra, si bien ya estaba en cierta decadencia en algún sentido, pero para Europa era como uno de los centros, unos grandes centros intelectuales, ¿no? Totalmente. Que en alguna pequeña medida sigue siendo, pero no sé tanto como un gran centro, ¿no? Pero tiene todavía su prestigio intelectual. Entonces, de hecho, la corriente en la que se los engloba a ambos, tanto a Wittgenstein como a Popper, como al Círculo de Viena y como a Russell, en la filosofía analítica, pero también entendida como filosofía anglosajona. Claro, sí. Tiene su epicentro en... Claro, Popper quería triunfar en Occidente, no quería volver a Austria ni mucho menos. De hecho, al poco tiempo después es efectivamente nombrado ciudadano británico, incluso después recibe más adelante el título de Sir, por eso los libros se refieren como Sir Karl Popper. De modo que, bueno, obtuvo más o menos lo que quiso. En este momento estaba muy lejos y tuvo esa actitud desafiante de decir, bueno, voy a aprovechar para pelear con Wittgenstein, ¿no? Y al punto de, bueno, ya ves que voy a leer la anécdota en la versión de Popper, bueno, no sé si tan breve, pero es más o menos breve, y después vamos mechando qué era cierto, qué no era tan así. Dice Popper, ¿no? En los comienzos del año académico 46-47 recibí una invitación del Club de Ciencias Morales de Cambridge para leer un artículo sobre algún rompecabezas filosófico. Sin la menor duda se trataba a todas luces de la formulación de Wittgenstein y tras ello la tesis filosófica wittgensteiniana de que no existen genuinos problemas de filosofía, sino solo rompecabezas lingüísticos. Como quiera que esta tesis era una de mis aversiones favoritas, decidí hablar sobre ¿existen problemas filosóficos? Comencé mi artículo diciendo que si yo pensara que no había genuinos problemas filosóficos, no sería ciertamente un filósofo, y que el hecho de que muchas personas, o quizá todas, adoptaran irreflexiblemente soluciones insostenibles para muchos, o quizá para todos los problemas filosóficos, proporcionaba la única justificación para ser filósofo. Wittgenstein saltó interrumpiéndome y habló, que eso hacía siempre, y habló largo y tendido acerca del rompecabezas y de la no existencia de problemas filosóficos. En un momento que me pareció apropiado le interrumpí y presenté una lista que tenía preparada de problemas filosóficos. Ya venía bien preparado Popper, tales como conocemos las cosas a través de los sentidos, obtenemos nuestro conocimiento por inducción. Wittgenstein rechazó estos problemas por ser más lógicos que filosóficos. Me referí entonces, tenía muchos preparados Popper, me referí entonces al problema de si existe el infinito potencial o quizá incluso el actual, problema que rechazó por ser matemático. Mencioné entonces algunos problemas morales y el problema de la validez de las reglas morales. En este punto, Wittgenstein, que estaba sentado junto al fuego y había estado jugueteando nerviosamente con el atizador, todos saben, supongo que es el atizador, ¿cómo describirlo vos? Como el fuelle para avivar el... Yo creo que es más bien el palo para mover los carbones. Para mover los carbones. Que es metálico habitualmente. Bueno, sí, para que no se queme. Potente arma. Sí, pero me parece que exagera Popper en este pedacito, ¿no? Bueno, de hecho, si uno se fija, no dice que Wittgenstein lo apuntó contra él ni nada. Dice, mencionó algunos problemas y el problema de la validez de las reglas morales. En ese punto, Wittgenstein, que estaba sentado junto al fuego y había estado jugueteando nerviosamente con el atizador, que a veces usaba como batuta de director para recalcar sus afirmaciones, me desafió. Dé un ejemplo de una regla moral. Y yo repliqué, no amenazar con atizadores a los profesores visitantes. Tras lo cual, él le hizo como, para mí, ¿no? Una especie de chicana, ¿no?
tras lo cual Wittgenstein, en un acceso de rabia, tiró el atizador y abandonó furioso la habitación dando un portazo. Al final, Braithwaite me dirigió un cumplido diciendo que yo había sido la única persona que había conseguido interrumpir a Wittgenstein de la misma forma que Wittgenstein interrumpía a cualquier otro. Es hermosa la anécdota. Está linda la anécdota. Es hermosa. Hay varias versiones también. Sí. Y hay personas, creo que hasta el día de hoy están vivas, o deben quedar algunos vivos que presenciaron el momento. Algo así había escuchado. Sí, no sé si todavía, pero hasta hace unos años al menos era así. Sí. Y digamos, creo que hay versiones divergentes de si Popper dijo la regla moral antes o después de que se fuera. Parece que los partidarios de Wittgenstein dicen que Wittgenstein se fue antes y Popper la dijo después, algo así. Claro, yo lo que sí me parece es que, incluso si uno se fija bien, no dice Popper técnicamente que le apuntó a él, pero era como que estaba tácito, aunque probablemente Wittgenstein, que era una persona muy nerviosa, no se daba cuenta que estaba, aparte de una pavada, pero era muy fuerte Wittgenstein, no daba con el perfil de, encima era fachero, o sea, no daba con el perfil de un intelectual profundamente intimidante. Sí, pero Russell dice que tenía una fuerza inhumana, claro, así como decir, podía mover solo escritorios pesadísimos, qué sé, como si nada. No, bueno, probablemente Wittgenstein, si estaba cuando movía el atizador y qué sé yo, no tenía ni conciencia de que lo estaba haciendo, no estaba amenazándolo a Popper, ¿no? Claro. Entonces me parece que él lo vio como una chicana a esto de un ejemplo a esto de no amenazar con atizadores a profesores visitantes, ¿no? Sí. De hecho, si uno se fija bien, ni siquiera Popper dice que lo estaba amenazando, dice que lo movía, qué sé yo, y como que le hizo como casi una broma, porque realmente, claro, a mí me da la sensación de que poniéndome en este punto, en este pequeño punto, en el lugar más de Wittgenstein, como que él estaba discutiendo bien en serio, como discutía siempre, y era muy intenso. Y Popper, que parecía también estar haciéndolo, le mete una chicana, entonces no me extraña que alguien que es de un carácter difícil y que está hablando en serio lo tome como decir, esto no es en serio, me voy y doy un portazo, ¿no? Sí. De hecho, la única vez que después Wittgenstein por escrito al menos se refirió a Popper, dijo el idiota, el profesor Popper, y no aclaró para nada la anécdota para él fue una situación fea, digamos. Y en cambio para Popper era como un triunfo. Sí, era uno de los hitos más importantes de su vida. Claro. Lo publica en su biografía. Sí. Claro, aparte empezó a conseguir la fama, aunque más no sea la de que, porque es gracioso que no como de que tenía razón y mucho menos, pero fue el único que consiguió, se animó a interrumpir a Wittgenstein y hasta gastarlo, cosa que nadie se animaba, ¿no? Dicho sea de paso, Bertrand Russell era uno de los asistentes. Y en muchas versiones, digamos, dicen que Wittgenstein ya había soltado el atizador, o sea, cuando Popper le hizo esa broma, porque Russell, que también era uno de los que se le animaba, y que había sido su profesor, le dijo, suéltelo, porque claro, parece que es un atizador que puede estar caliente y lo están moviendo así incómodamente para los demás, que se le suelte o lo que sea. Como que ya lo había soltado, como que Russell dentro de todo un poquito lo escuchaba Wittgenstein, y que un poco esto ya es una pura especulación de que una de las ideas de Popper era impresionar a Russell esa noche, ¿no? Popper admiraba mucho a Bertrand Russell, y Russell, no diría que lo admiraba a Popper, pero había reconocido que La Sociedad Abierta y su enemigo era una gran obra. Sí, le había gustado. Le había gustado mucho. Nunca al nivel de Wittgenstein, lamentablemente para Popper. Ni diríamos, yo no quiero ser malo con Popper, que es un gran filósofo, pero tampoco tuvo el nivel de Russell, me parece, ¿no? Popper. Sí, todos los aportes que Russell hizo en la lógica. De Wittgenstein incluso se los pone más o menos en la misma altura, ¿no? Ah, Wittgenstein y Russell. Y los que lo queremos a Russell, sí. Los que son más... hay algunos que no, que Wittgenstein es el gran filósofo analítico, ¿no? No, claro. Lo que, digamos... A ver, lo que me refería es que si Popper no estaba a la altura, Wittgenstein seguro estaba a la altura. Sin duda, para algunos es mejor que están por encima. Y por encima incluso, para algunos. Sí. Y también dijo una vez Popper, no sé si fue en una entrevista, admito que fui a Cambridge con la esperanza de provocar a Wittgenstein para que defendiera la perspectiva de que no hay genuinos problemas filosóficos y combatir con él en torno a este asunto, ¿no? O sea, que esto que pasó fue planificado por Popper, ¿no? Popper, sí. Y le fue bien, digamos, dentro de todo. No sé si lo volvieron a invitar a Cambridge, creo que no, pero por lo menos no en esos años. Pero Wittgenstein vivió 5 años más, por otro lado, hasta 1951, si no recuerdo mal. Si hoy estamos hablando de todo esto, quiere decir que Popper tuvo mucho éxito. Claro que si hoy estamos haciendo un podcast en Tucumán en 2021, hablando de... 2022 incluso. 2022, uy, estoy pasa. mal.
Sí, sí, sí. Es la pandemia, es la pandemia. Claro. Bueno, yo creo que la verdad que el debate de fondo es realmente apasionante, porque algo que creo que lo problematizaba mucho a Popper, que es con lo que abre el artículo, es cómo un filósofo va a decir que no hay problema filosófico y cómo va a ser tan venerado alguien por el mundo de la filosofía que dice que no hay problema filosófico. Es como nos deja sin laburo a todos. Se está acabando serruchando su propio piso. Decimos. Exactamente, sí. Ahora, de todas formas, es un comentario más personal, pero el primer argumento de Popper, yo estoy de acuerdo con la posición de Popper, claro, para mí hay problemas filosóficos, ¿no? Pero el primer argumento de Popper es falaz, ¿no? Dice: comencé mi artículo diciendo que si yo pensara que no había genuinos problemas filosóficos, no sería ciertamente un filósofo. Claro, pero es como decir, capaz que es como decir, si tiene consecuencias indeseables, para mí, bueno, no quiere decir que sea falso, ¿no? Una tesis puede ser verdadera y perjudicarme, ¿no? Yo creo que es más una provocación a Wittgenstein. Claro, claro. Pero te digo una cosa, ¿no? Yo le tengo cierto aprecio a Popper, he leído muchas de sus obras, pero la verdad que como argumentador siempre está bordeando la falacia, no siempre, ¿no? Tiene buenos argumentos también, pero son argumentos en general bastante discutibles y hasta falaces, ¿no? Por ejemplo, se ve mucho en el Yo y su cerebro, que es una obra ya, digamos, de madurez de 1977, lleno de argumentos así mal construidos. Me da la sensación de que Popper escribía más, o sea, le guiaba más la mano el pecho que la cabeza, en el sentido de que escribía más o sea, un intelectual importantísimo y tiene planteos realmente muy interesantes. Sí, sí. Y ya el solo hecho de plantarse ante Wittgenstein habla de alguien de fuste, digamos. Sí, pero, y de mucha autoestima también, ¿no? Sí. Lo cual no necesariamente es malo. Era un poco ambicioso, en fin, sí. Pero creo que como lo demuestra la anécdota y como él mismo lo escribe, me parece que se deja llevar muchas veces más por como que se apresura atrás de su convicción. Sí. Antes de digamos, y se juega mucho un poco su ego en sus ideas. Pese a que justo su filosofía, digamos, es más bien lo contrario que eso, ¿no? La idea de que por ejemplo, de que dado una hipótesis científica hay que tratar no de confirmarla, sino de refutarla. Sí. O sea, hay que, como que la filosofía y la ciencia tienen que estar constantemente sometidas a crítica. Bueno, él no era tan permeable a las críticas en lo personal, digamos. Sí, es verdad. Y de hecho, él luego no, digamos, hay una parte que sí le reconoce a Wittgenstein, que es que hay mucha filosofía sin sentido. O sea, sí. Y desde ese lugar, bueno, también ir a pelearle a alguien con que está mitad de acuerdo, mitad, o sea, vamos a charlar, vamos a discutirlo. Claro. Me parece que también había una cuestión de pasionalidad, de ego, se jugaron otras envidia, quizás. Sí. Debe haber sido muy fuerte la presencia de Wittgenstein. Y bueno, vos fijate que cuando hubiera correspondido argumentar, y quizá con razón, él hace esa chicana, ¿no? Claro. En vez de argumentar, por ejemplo, tirar nuevos problemas, porque has visto que venía preparado. Te digo cómo era Wittgenstein. Claro, yo te hablo del Wittgenstein del Tractatus, pero da la sensación de que en ese momento... Ya no estaba en el mismo lugar. Bueno, pero defendía... Los argumentos eran de ese tipo. Si vos planteas un problema genuino, te lo manda como que es científico. Porque es un problema que tiene respuesta posible, aunque no la tenga respuesta hoy, pero entonces es un problema científicamente legítimo, pero no es filosófico. Por ejemplo, esto de si un problema matemático, la inducción es un problema lógico, y te lo va tirando a la ciencia. Como decía, sí es genuino, pero no es filosófico. La otra era que sí sea genuinamente filosófico, y en ese caso, que sea filosófico, y en ese caso no es genuino, sino fruto del mal uso del lenguaje. Exactamente. Y bueno, y el de la moral, dicho sea de paso, para Wittgenstein era uno de los no legítimos, ¿no? Por lo menos el Wittgenstein del Tractatus. No legítimo desde el punto de vista de que es algo imposible de discutir. Claro, que no es un problema cognitivo, digamos, ¿no? Por ejemplo, si algo es bueno en términos absolutos o no, para Wittgenstein los valores en caso de existir tienen que ser absolutos, y bueno, el lenguaje moral queda impugnado en el Tractatus, ¿no? Un juicio de valor, digamos,
no tiene referente empírico y hace un mal uso, digamos, de la estructura lógica. Sí, exactamente. No es que no fuera algo trascendente para Wittgenstein, pero justamente era tan trascendente que no era nombrable. Exacto, no era... Sí. O sea, como que la ciencia era el único conocimiento que cumplía ciertos requisitos para ser genuino. Y ciencia natural. Sí. Y en cambio todo lo que quedaba fuera de ella a veces era simplemente un problema que no tenía ningún sentido y a veces tenía un gran sentido, pero ese sentido era ajeno ya al área del conocimiento. El problema del sentido de la vida, el problema de los valores, etcétera, ¿no? Por eso justo el momento en que Wittgenstein se va y discute esto con Popper, era un buen momento para Popper mostrar si es que era un problema genuino de alguna manera y bueno, y discutir, obviamente Wittgenstein va a decir que no. Sí. Y ahí elige un poco la chicana que termina sacándolo a Wittgenstein de la competencia, digamos. Bueno, de hecho hay una frase en el tratado que dice: lo inexpresable ciertamente existe, se muestra, es lo místico. Así es. Y de lo místico no se puede hablar. Exacto. Pero, a ver, yo ya introduciéndonos un poco en el tema de la discusión, brevemente, porque estamos larguiruchos, yo creo que estaría más de acuerdo con la perspectiva de que no existen problemas filosóficos, porque para mí la filosofía es un lente o una caja de herramientas con las cuales encarar problemas. No sé si hay problemas estrictamente filosóficos, pero sí creo que la filosofía es una buena herramienta. Claro, de hecho en el tratado, está bien, ¿no? En el tratado Wittgenstein dice que la función de la filosofía, la estoy citando sin... Vos lo tenés al acá libro está el método correcto de la filosofía. No, pero no me refiero a eso, ¿no? Sino a otra parte donde dice que la función de la filosofía es aclarar los términos, de manera que una vez aclarado, o bien el problema queda disuelto si era un pseudo problema, o bien se lo puede resolver ya por métodos no filosóficos. Es como decir, permite alumbrar, por ejemplo, una teoría científica de forma indirecta, pero la teoría en sí ya no es filosófica. Sí, yo iría más por el lado que es algo muy similar a lo que defiende después también en las investigaciones filosóficas. Sí. En ese punto no es que se retracta por completo, sino que creo que hace más amplia la herramienta que proporciona la filosofía. Está buena esa forma de verlo. A mí me gusta pensarlo de esa manera, porque el planteo del juego del lenguaje que hace después, que dicho rápidamente, entiende que el lenguaje las palabras no tienen una definición tajante, necesaria y suficiente, sino que el significado de las palabras está en el uso y que cada uso es diferente según un contexto y bueno, digamos, eso le da una cintura y una posibilidad de aportar mucho más grande a la filosofía, y por eso yo creo que la filosofía es más como un lente. De ahí creo que sí pueden llegar a existir problemas estrictamente filosóficos, como hay problemas matemáticos, por ejemplo, pero creo que, digamos, así como la matemática, la filosofía es una herramienta, digamos, son lentes con los que podemos ver el mundo, herramientas con las que podemos encarar determinados problemas, no son únicas, y bueno, si hay problemas filosóficos, me parece que los únicos problemas filosóficos serían los metafilosóficos. Claro. Y un ejemplo, ya como para dar un ejemplo muy breve. Perdón, sí. Creo que el solo planteo de si hay o no problemas filosóficos es un planteo filosófico. Claro. No, te iba a decir un ejemplo, en realidad más bien del Círculo de Viena que del propio Wittgenstein, porque el Círculo de Viena fue el que desarrolló un poco esas ideas en relación a la ciencia. Es que como que quedaron muy impresionados con Einstein. Bueno, Popper de hecho llegó, gracias al libro de la lógica del descubrimiento científico, llegó a cartearse con Einstein y a conocerlo personalmente también, y con otros científicos, ¿no? O sea, no lo hizo famoso, pero sí lo hizo como, no sé si influyente, pero por lo menos como que estaba a la altura para discutir con algunos de los grandes físicos de la época, que eran básicamente de los grandes físicos de la historia occidental. Pero decía, Einstein criticó la idea de espacio y tiempo newtoniano, la idea de que
de que el tiempo, por ejemplo, es el mismo, que no tiene que ver con un marco de referencia. Entonces, el fenómeno que yo estoy viendo ahora pasa en simultáneo, como un universo de simultaneidad. Bueno, a partir de la crítica de esas dos nociones, que es una crítica que sería filosófica en el sentido que estamos diciendo de la filosofía analítica y de Wittgenstein particularmente, revolucionó la física, ¿no? O sea, como que la filosofía, la actitud filosófica y la crítica, la aclaración y crítica de ciertos significados, puede modificar el aparato entero de la ciencia, ¿no? Lo que pasa es que ese aparato, una vez modificado, ya no es filosófico, es otra teoría física, ¿no? Sí. No es que Wittgenstein hacía una teoría, una función minúscula a la filosofía, pero sí una función indirecta. Sí. No hay, por ejemplo, Wittgenstein dice, no hay proposiciones filosóficas, ¿no? Claro. Hay modos filosóficos, digamos, de tratar las proposiciones, sí, que, por ejemplo, pedir aclaración, sí, preguntarse por su sentido, por su significado, por su lógica. Sí, yo etcétera. Lo que rescato mucho, profe, del encare, o de lo poco que vi del encare, de la forma de encararlo de Popper, es que él me parece que siempre está haciendo mucho hincapié en el vínculo con el mundo que tiene que tener la filosofía. Sí. Que eso, que también me parece que es lo más rescatable de Wittgenstein. O sea, que es una parte que me parece que tienen en común de descartar aquellas cosas que estén demasiado enredadas en sí mismas, como en un círculo. O sea, yo creo que Popper, a raíz de pensar en problemas, siempre dice que, como todo parte de un problema, corríjame porque sé muy poco de Popper, pero como parten de un problema no hay que olvidarse de cuál es el problema del cual partieron las cosas, las disciplinas y las preguntas filosóficas, porque una vez que nos olvidamos de qué queríamos resolver en nuestra vida práctica, la filosofía se pierde. Sí, no, está muy bien, y de hecho él criticaba a los filósofos analíticos, de los cuales no estaba del todo lejano, pero los criticaba en parte por eso, porque es verdad que la filosofía analítica en gran medida, no con Russell, no con Wittgenstein, pero se ha ido dedicando a cuestiones, a minucias que casi no importaban ni siquiera a gran parte del mundo académico, ¿no? Sí. Y él de verdad nunca perdió la perspectiva de ocuparse de los grandes problemas, ¿no? Sí. Popper. Y quería agregar una cosita más de Popper, ya que tiene que ver con esto que dijo en esa conferencia que él mismo menciona, sí, y es que para Popper, y me parece una idea muy linda, la verdad, que creo compartir, que en realidad todas las personas adoptan tácitamente problemas filosóficos, dice así, todas las personas son filósofos, afirmación que no suscribo, pero sí su aclaración, no porque desarrollen ideas filosóficas, y mucho menos propias, sino porque adoptan tácitamente ideas filosóficas, y que, por ejemplo, qué sé yo, invento yo que somos personas libres, que existe, supongamos, Dios, que existe un mundo después de la muerte, qué sé yo, cualquier conjunto de ideas que tácitamente, por razones culturales, hemos ido adoptando, y que la función del filósofo es justamente someter a crítica a esas ideas que espontáneamente creemos que existe, por ejemplo, el alma y el cuerpo. No quiere decir que someter a crítica necesariamente implique refutarla, ¿no? Por ahí es darle un desarrollo mayor, ¿no? Sí. Y poco que la función, entonces me gustó esa idea de función del filósofo como crítico del sentido común o de las ideas corrientemente admitidas, que un poco al pasar lo dijo ahí en esta misma conferencia, ¿no? Dice que a ver, un poco lo repito, quizá, y que el hecho de que muchas personas, o quizá todas, adoptaran irreflexivamente soluciones insostenibles para muchos, o incluso quizá para todos los problemas filosóficos, proporciona la única justificación para ser filósofo, ¿no? Esa idea realmente la desarrolla después Popper, y creo que la desarrolla justamente en contradicción con la de Wittgenstein, ¿no? Y dicho sea de paso, Russell, en ese punto, que uno de los grandes fundadores de la filosofía analítica, también pensaba más parecido a lo de Popper, ¿no? Sí, porque él encara muchos problemas filosóficos. Que Wittgenstein, dicho sea de paso, tenía una... desestima. Claro, le parecía que Russell había abandonado prácticamente la filosofía cuando hacía eso. Sí, yo creo que ahí hay una de las cosas más interesantes para pensar de cómo impactan las ideas filosóficas en el mundo. Sí. Yo creo que en la filosofía pasa que cuando uno ve el gran impacto de ciertas escuelas o ciertos grupos o ciertas maneras de pensar filosóficas, generalmente impactan después. Entonces, por ejemplo, se ve mucho el desfasaje entre el pensamiento, no porque no se viera también una continuidad, pero hay como que la modernidad filosófica precede a la modernidad
histórica, entre comillas, en cuanto a las ideas. O sea, como que el impacto de las ideas se ve un poco después. No digo que no lo lleguen a ver sus propios... Bueno, hay como digo yo que hay una interacción, ¿no? En el sentido que primero hay ciertas circunstancias sociales en algunos casos, por ejemplo, especialmente con las ideas políticas, que fomentan el desarrollo de ideas políticas acordes, y esas ideas a su vez vuelven a impactar en una segunda instancia, en el mejor de los casos, cierto, ¿no? El mejor visto de las ideas, capaz que las ideas son pésimas y su impacto es negativo, ¿no? Pero por eso podemos decir, Hobbes o Locke escribió lo que escribió, un poco para justificar una especie de revolución que ya se había hecho, pero a su vez la idea de Locke impactan en la Constitución de Estados Unidos y en un montón de otras cosas, ¿no? De modo que hay como una interacción entre que el filósofo habitualmente no presenta sus reflexiones así de forma totalmente desconectada de su contexto, pero a la vez sus ideas cuando trascienden, digamos que no se da en todos los casos, por supuesto, pueden tener un impacto en circunstancias totalmente diferentes, ¿no? Sí, yo creo que hoy también lo vemos, por ejemplo, yo creo que hoy vivimos en una sociedad bastante posmoderna, donde las ideas de la posmodernidad están a flor de influyen mucho en la cultura. Sí, yo creo que hoy, digamos, la mayoría de la gente actúa acorde a un pensamiento más ligado al posmodernismo, aunque no tengan idea de quién fue Derrida, pero esto de el respeto unívoco de las opiniones, el respeto, digamos, o el cuestionamiento a la existencia de una verdad objetiva. Yo creo que esas son ideas que hoy están impactando muy fuerte, quizás ya están en su fin, digamos, están como virando. Y bueno, yo creo que la crisis democrática que tenemos hoy y varios de los problemas que podemos ver en el mundo. Bueno, si te parece, capaz que otra vez que nos juntamos podemos hacer algo más de ese tipo, ¿no? De la relación entre ciertas ideas filosóficas y su impacto en la cultura, ¿no? Sí. Bueno, porque eso como da para un tema en sí mismo, sin duda, ¿no? Totalmente. ¿Querés que vamos cerrando? Sí. Bueno, nos despedimos ahora. Espero que hayan llegado hasta aquí. Hoy nos extendimos un poquito más de lo que nos extendimos en el primer episodio, pero me parece que valió la pena. Creo que sí. Yo por lo menos la pasé muy bien. Yo también. Disfrutamos mucho haciendo esto. Y ojalá, aparte de ese disfrute, se traslade hacia ustedes. Hacia ustedes. Sí, ojalá les guste. Cualquier feedback para nosotros está buenísimo. Y bueno, nos vemos en otro episodio de Filosofía, el lado B. Chao.